El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les pregunto: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a los discípulos que no le dijeran a nadie que era el Mesías. Palabra del Señor. Sale Jesús con sus discípulos de la tierra de Israel y se va a las cercanías, pero ya en territorio de los paganos, en Cesarea de Filipo. Y cuando está allí, aislado de los israelitas que le seguían y que le acompañaban, y estaba rodeado solo de sus discípulos, en esa situación de aislamiento y de intimidad, les pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y entonces ahí todos contestan, unos que Juan Bautista, otros que Elías o Jeremías, uno de los profetas. Y Jesús les dice a continuación: pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y entonces todos los que habían contestado una cosa y otra se callan. No contesta ninguno. Y al final Simón Pedro le dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Los demás no dicen nada. Y Jesús le dice: dichoso tú, porque eso no te lo ha dicho nadie, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A los demás no les dice nada. A los demás después, a todos les dice que no le dijeran a nadie que él era el Mesías, porque Jesús pregunta: ¿quién es el Hijo del Hombre? Y le contestan: el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Simón Pedro le contesta: y es que de lo que habían anunciado los profetas, se habían ido haciendo unas ideas distintas de quién sería y cómo sería el Mesías, quién era el Hijo de Dios, quién era el Hijo del Hombre. Y entonces, de todas estas figuras que aparecen en el Antiguo Testamento, cada uno se había ido haciendo su interpretación. Y en aquel momento concreto en que la tierra de Israel estaba sometida al imperio de los romanos, la idea que se habían hecho del Mesías es que iba a ser el guerrero descendiente de David, que David, de la misma manera que había vencido a los filisteos, pues el descendiente de David iba a ser un caudillo político, militar, que les iba a librar a los israelitas de lo que más les estorbaba a ellos, que eran los romanos. Que viniera a conseguir el perdón de los pecados, pero si los pecados tampoco importan tanto como los romanos. Y entonces, esa figura anunciada por los profetas había quedado muy alterada en la conciencia de los israelitas. Y por eso no les dice: no digan que yo soy el Hijo de Dios. No digan que soy el Mesías. Porque se entendía mal. ¿Y cómo entendemos nosotros la figura de Jesús?
Si Jesús nos preguntara a cada uno de nosotros lo que en aquel momento de intimidad y de estar, acá diríamos en el extranjero, en tierra de paganos, le pregunta a los apóstoles. Nosotros podemos decir de Jesús que es el Mesías, que es el Hijo de Dios vivo, pero ¿qué entendemos nosotros por nuestro trato personal con Jesús? ¿Quién es Jesús? Tal como yo lo reconozco. No porque el que uno lo reconozca de una manera o de otra, le vamos a añadir a la figura de Jesús lo que nosotros le ponemos. Es qué es lo que encontramos nosotros en la figura de Jesús. Porque cuántas veces se habla de Jesús pues casi como el Mesías que pensaban los judíos, el que viene a liberarnos a nosotros de todo lo que nos molesta y nos estorba, el que viene a destruir la corrupción y la opresión, pero la corrupción y la opresión del pecado, esa no. Solamente la material, la social, la política incluso. Y entonces Jesús les dice a los apóstoles que no le dijeran a nadie que él era el Mesías. No porque no lo fuera, sino porque se estaba interpretando mal. ¿Y nosotros cómo interpretamos la figura de Jesús? Porque el Señor, al único que contesta, le dice, dichoso tú, por eso no te lo ha dicho nadie, sino mi Padre que está en los cielos. Y el Padre que está en los cielos manifestó en el bautismo de Jesús que este es mi Hijo. Pero, ¿qué es lo que nosotros recibimos? Lo que nosotros aceptamos, lo que nosotros encontramos como revelado por el Padre acerca de todo lo que significa el Hijo eterno de Dios, el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Y que cuando nos encontramos en nuestra lectura de la palabra de Dios, cuando no la leemos, sino que nos la leen, cuando nosotros nos encontramos estos títulos que se le asignan a la figura de Jesús, que sepamos reconocer la plenitud del misterio que el Padre nos revela por medio de su Hijo que se hace hombre. Jesús es el nombre humano que se le da cuando se le anuncia y es el nombre que se le impone. El nombre entre nosotros es lo que nos sirve para distinguirnos unos de otros, que todos somos humanos, pero cada uno se distingue por su nombre. Y cuando el Hijo de Dios se hace hombre, recibe un nombre humano. Si se fijan, el Padre no tiene nombre, el Espíritu Santo no tiene nombre, el Hijo, en cuanto hombre, tiene el nombre de Jesús. Y entonces ahí, ¿quién se queda? ¿Cuántas veces se oye hablar de el hombre Jesús y el Cristo de la fe? Como si fuera una división en la realidad de Jesucristo. Y sin embargo, el Señor también nos pregunta a cada uno de nosotros hoy, ¿y quién dice usted que soy yo? Y de lo que nosotros le digamos, vamos a poder escuchar del Señor lo mismo que escuchó Simón Pedro. Dichoso tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Porque eso no te lo ha dicho nadie, sino mi Padre que está en los cielos. O por mucho que el Padre esté diciendo lo que sea, nosotros siempre nos encontraremos escuchando en otra dirección. Que no nos quedemos solamente con la anécdota de que Jesús le dice a Simón Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y entonces ahí encontramos también el fundamento del ministerio de Pedro y de los sucesores de Pedro en la construcción, en la edificación de la iglesia, del templo del Señor, a lo largo de todos los siglos de su historia y de los que queden por venir. Pero eso, que es verdad, es el resultado de todo lo anterior.
que no nos quedemos solo con el resultado, con decir que nosotros sí respetamos en el sucesor de Pedro al Papa y que los hermanos separados no lo reconocen, pero ¿cómo hemos llegado nosotros a ese reconocimiento? Porque el Padre nos lo ha revelado. ¿Hemos sentido nosotros que nos lo revela el Padre? Pues que nos lo han dicho y lo repetimos, pues sin poner demasiada atención tampoco en lo que significa lo que estamos diciendo, pero repetimos las palabras, sí, repetimos las palabras. Jesús es el Mesías, ¿y eso qué significa? El Hijo de Dios. No acabamos de entenderlo, pero da igual. Repetimos las palabras, y con eso ya pensamos que hemos alcanzado la plenitud del conocimiento de la verdad. Hace unas semanas publicaba la Iglesia el último directorio sobre la catequesis. Ya habló el Concilio Vaticano II de que había que hacer un directorio general de la catequesis, se hizo uno, se celebró después una asamblea general del Sínodo de los Obispos para tratar de la catequesis, última asamblea presidida por el Papa Pablo VI, que dejó escritas unas anotaciones para esa exhortación apostólica postsinodal, que al recoger esa documentación el Papa Juan Pablo II la utilizó para completarla en una exhortación apostólica, Catequesis Tradentis, sobre la catequesis. Hubo después otro directorio de catequesis, se ha publicado ahora otro. ¿Qué significa el que haya que repetir una cosa tantas veces? Que a las anteriores no se les ha hecho caso. Y entonces, nosotros, ¿qué catequesis hemos recibido que haya superado la mera repetición rutinaria de unas palabras que nos dijeron de niños y que las seguimos repitiendo y que, entendiéndolas, significan la verdad, pero si no hacemos ningún esfuerzo por entenderlas, acabaremos repitiendo rutinariamente lo mismo y las mismas palabras y serán una verdad que se nos escapa sin entenderla, porque tendríamos que ponernos a la escucha del Padre, que es quien nos dice: este es mi Hijo. Y a partir de ahí, todo lo demás. Pero si nos falta esa escucha del Padre, por muchas catequesis, muchos catecismos, muchas repeticiones, este directorio y el que haya que publicar también dentro de unos años, si a este no se le hace caso, pues entonces necesitamos que el Señor nos pregunte y que nos demos cuenta de cómo los demás no contestan y quién es el que contesta. Que nos dejemos llenar por la verdad de Dios, que procede del Padre por medio del Hijo y se nos comunica en el Espíritu Santo, y que así, viviendo en toda su plenitud y en todo su significado el misterio de la entrega que Dios nos hace a nosotros de sí mismo, así también nosotros vayamos edificando, no como la piedra principal, pero sí como una más de las piedras de la edificación de la Iglesia del Señor. Que así sea.